Lo hemos venido comentando en el programa. Para el gobierno federal, este año es el año de Francisco Villa, así lo ha designado, porque este año se cumple un siglo del asesinato de Villa y pues ha decidido hacerle con ese motivo un gran homenaje. En ese contexto han surgido muchas historias del revolucionario que pues o no se conocían o no estaban debidamente documentadas, mostrando que pues en muchas de sus acciones militares cometió excesos, y cuando digo excesos me refiero a asesinatos, actos de tortura, violaciones y otros hechos terribles. Y en el programa hemos decidido darle la voz a los descendientes de personas pues que sufrieron esos excesos, muchos de ellos asesinados. El día de hoy vamos a hablar de un hecho que ocurrió en Bachíniva, Chihuahua, en octubre de 1919, cuando Francisco Villa, huyendo de la expedición punitiva lanzada por Estados Unidos luego de que él y sus fuerzas incendiaron Columbus, Nuevo México, pues llegó a este poblado y ahí cometió muchos delitos, entre ellos el haber quemado vivo a Santos Merino Solís, que era un próspero agricultor de la zona. Me acompaña por la línea telefónica Hugo Merino, descendiente de don Santos Merino, con quien vamos a conversar sobre esta historia. Gracias por estar con nosotros, Hugo. Gracias por la confianza. Hola, buenos días. A la orden. Bueno, pues, ¿qué se sabe? Entiendo que don Santos Merino era pariente suyo. ¿Cuál es la relación familiar? Bueno, Santos Merino era papá de Jesús Merino y Jesús Merino era esposo de María Merino. Jesús Merino y María Merino básicamente adoptaron a mi papá, Uh-huh. José Ángel Merino, mi padre. Ellos no tuvieron hijos, no procrearon hijos y lo tuvieron siempre cerca de la familia como su hijo. Entonces vendría siendo su Siempre bisabuelo, son ¿no? tíos abuelos. Su Sí, bisabuelo. bisabuelo, correcto, Bueno, correcto. ¿qué pasó en Bachíniva en octubre de 1916? Ah, en octubre de 1916 llegó las tropas de Francisco Villa al mando de el coronel Murga y el coronel John Arroyo. John Arroyo era originario de ahí de Bachíniva y el coronel Juan Murga era del área de Riva Palacio. Llegaron por órdenes de Villa a, a exigirle dinero, básicamente 10,000 pesos oro a mi bisabuelo, Santos Merino, de Uh-huh. 67 años de edad, una persona mayor, y le estuvieron lo tomaron prisionero ahí en la hacienda de él, ahí en sus propiedades, y a él y a su familia, y básicamente lo tuvieron torturando por una noche. Es lo que relata, ¿no? Lo que Uh-huh. relataba mi abuela María Merino, que es la que yo conocí directamente de ella, todos los relatos. Y al último, en las horas de la madrugada, deciden ejecutarlo. ¿Por qué razón? Porque decían, había rumores, que cuando pasó la tropa punitiva por la área de Bachíniva, él les vendió pastura a los caballos de Perkins, ¿no? Que era el general que llevaba las tropas Uh-huh. en contra de Villa. Y ese fue supuestamente el delito que cometió. Y, y pues sí, lo ejecutan, básicamente lo queman vivo en presencia de su hijo Jesús Merino, mi abuelo. Entonces, para este tiempo el coronel Murga ya estaba ya listo para ejecutar también a mi abuelo, a Jesús Merino, y el coronel Murga se le vino la conciencia a él Sí. y lo Y, sube a su caballo, ajá. y lo saca con pistola en mano y con una mano protegiéndolo en las ancas, porque la tropa lo quería bajar para ejecutarlo, ¿no? Y, y para ese tiempo pues él tenía 16 años nada más, mi abuelo. Entonces lo mueve hacia un lugar lejano de la hacienda y le da instrucciones a mi abuelo Jesús Merino. Le dice: la tropa punitiva está rumbo a Guerrero, Chihuahua. Uh-huh. La gente de esa región va a saber dónde es. Ah, y le dice: muévete hacia allá, te puedes incorporar con ellos y te vas hacia Estados Unidos, ¿no? Para que te protejan. Y esa es la historia que escuchamos por siempre de mis abuelos, ¿no?
Así que a don Santos Merino Solís lo quemaron vivo por orden de Francisco Villa en frente de su hijo. En frente de su hijo, y él ya estaba listo para ejecutarlo, Sí, pero el coronel Murga básicamente lo salvó. Ya después, con los años, yo le decía a mi abuela, bueno, y a mi papá incluso le pregunté, oiga, ¿y qué pasó con Juan Murga? Me dice, no, eso yo después de años, de muchos años, dice, por orden de Jesús Merino, ¿no? Que era su papá de él, ¿no? Básicamente, sí. este, cargábamos ganado y se lo llevamos a regalar y a esa hacienda, y, ¿no? Y pues estaba agradecido, pues sí, le salvó la vida, ¿no? Básicamente, ¿no? Ujú, ¿Cómo no iba a estar agradecido con él? Y esto claro. le ganó la enemistad completamente con, con Francisco Villa, al coronel Murga. Era coronel en ese tiempo, por eso lo llamo coronel. Llegó a general el general Juan Murga. Sí. Incluso eh, pues Rey de Cel Soriano, Mendoza Soriano, en su libro narra perfectamente la historia, ¿no? De cómo se vinculan ahí varias Así es. anécdotas. Así Pero, es, de hecho, sí, de su adelante. libro Crímenes de Francisco Villa, Testimonios, hemos estado pues sacando muchas de estas historias que hemos presentado en el programa en días recientes. Así que su abuelo Jesús se refugió en Estados Unidos y de esa manera logró salvar la vida. Sí, claro, sí, él se vino para Estados Unidos. Esa historia de la estancia de él acá en Estados Unidos, se la pregunté mucho a mi abuela, ¿no? Sí. Le decía yo, oye, ¿qué hacían? Decía, no, decía, don Jesús, porque ella, a su esposa sí le llamaba don Jesús, decía, nunca quería hablar de eso. Él Ujú, estuvo aquí básicamente hasta el 2020, perdón, hasta 1923, cuando se entera que ejecutan a Villa, sí. y hubo rumores, no estoy diciendo que eso fue así, pero hubo rumores que mi abuelo participó, tal vez económicamente, para financiar esa parte del complot, no para ejecutarlo. Ah, Mi abuelo, cabe aclarar que eran hacendados, pues, en esos años tenían poder económico, ¿no? Tenían Sí. muchas tierras y varias cosas, ¿no? Oiga, Entonces, Hugo, ¿y qué le dice sí, usted que, pese a estas historias, esta entre muchas que se conocen y que hemos relatado, algunas de ellas aquí en el programa, qué le dice usted que el gobierno de México pues quiera hacerle este año un homenaje a Francisco Villa e incluso haya designado este 2023 como el año de Villa? bueno, son sentimientos encontrados, básicamente, porque definitivamente que en su tiempo no podía un revolucionario, alguien que quisiera cambiar la historia, no iba a poder hacerlo de una forma, vamos a decir, sin las armas, ¿no? Ujú, Tenía que ser por fuerza, tenía que haber sido con armas, con violencia. Pero la parte que el maestro Rey de Cero, Mendoza Soriano, muestra es la parte oscura del personaje que está 100% plasmada en su libro. ujú, No podemos dejar de enfocarnos en que realmente era un psicópata, me explico, independientemente de toda la aportación histórica en el momento que aportó Francisco Villa a la revolución, que fue mucha, no se le ujú, puede negar, ¿verdad? También hay que saber que era una persona psicópata, era un asesino y que no tenía piedad por mujeres, personas ancianas, niños, incluso que llegó a matar con su propia pistola. O sea, era un monstruo, pero en su tiempo tal vez no pudiéramos ver ujú, visto el México de ese momento si no hubiera habido personas como él. ujú. No lo justifico porque es mucha la violencia, la, ahí está Sí. plasmado en su libro, hay que leer las primeras páginas para darnos cuenta de todos los asesinatos que hizo. En su opinión, ¿por qué esa parte de la historia de Villa pues no se ha resaltado tanto como otras? Bueno, es que a la gente, somos todos así, somos humanos, nos interesa mucho tener personajes fuertes, héroes a quien admirar, y entonces nos cegamos a esa parte, me explico. Ujú, Yo como familia, como víctima, está muy lejos de mí, son 4 generaciones tal vez a lo que pasó, pero ah, aún así todos tenemos la necesidad, ¿no? de ver a héroes, entonces las personas que hacen algo muy grande no vemos sus errores, me explico, nomás vemos lo bueno que hacen, pero ujú, es, es demasiado importante que el gobierno federal sepa, que se entere que la mayoría de la gente
sabemos que también era un criminal y era un asesino, ¿me explico? No, yo sé que se escucha fuerte, pero pues, es Sí. la verdad. No, bueno, a partir de las historias que hemos relatado aquí, no hay otra forma de verlo. Era un hombre que él o sus hombres, pero a veces él directamente, pues secuestraba, chantajeaba, robaba, le ponía precio a la vida de las personas. Si querían vivir, tenían que pagar. Eso es una extorsión. O si querían que sus familiares vivieran, tenían que pagar. Sus hombres cometieron ejecuciones masivas, cometieron violaciones masivas, y yo creo que es una parte de la historia, y por eso nos hemos empeñado en contar esta parte de la historia que tiene que conocerse, Hugo. Claro, 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 tiene que conocerse, pero como lo hace Redesel es una forma magistral, porque Estoy de él acuerdo. llegó hasta las familias, él llegó hasta las familias, o sea, Sí. esta historia yo la conozco desde niño, o sea, yo estaba niño sentado en la chimenea con mi abuelita y nos platicaba y nosotros emocionados y oyendo todo, escuchando todo, y cuando voy creciendo yo voy viendo a Pancho Villa en sus libros, ¿no?, de historia, que es un héroe, y pues yo digo, para mí era un cuatrero asesino, Sí. si cualquier persona me preguntaba en cualquier época de mi vida, pues un cuatrero asesino. ¿Por qué? Pues la evidencia la tengo, ¿no? Incluso ahorita, bueno, no ahorita, pero en su momento a Redecer le pasé copias de un diario, de una novela Ujú. de, 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 de Santos Merino, que narra todo, cómo estuvo ahí está el diario, cómo Sí. narró todas las acciones. 10,000 pesos solo le pedían, eso fue lo que costó la cabeza de mi abuelo. Le dijo, no tengo dinero en efectivo, te escrituro todas mis propiedades. Y le contesta Sean Arroyo, venimos por dinero, no por papeles. Esa fue la respuesta de ellos. Y le prendieron fuego. Ahora, cuando esa historia que usted conoció desde niño, pues la suma con las de muchas otras historias que cuenta Redesel en su libro, Crímenes de Pancho Villa, ¿qué impresión le deja? Pues no tenía claro, antes de leer el libro de Redesel, Mendoza Soriano, no tenía claro a qué nivel, a qué grado de crueldad y de maldad puede tener una persona. Es impresionante. O sea, en estos tiempos modernos, al menos comparable, no sé, no puedo imaginar con quién, pero el asesino serial más grande, más prolífero de los Estados Unidos no se compara con Pancho Villa las barbaridades que hizo, ¿me explico? Sí. Era racista, clasista y asesino, psicópata. ¿Por qué? Mataba gente por ser de otro país, como los chinos, mataba mujeres por ser mujeres, o sea, hacía cosas, gente anciana. Mi abuelo tenía 67 años, qué peligro podía representar una persona de sesenta y Ujú. siete años, ¿no? En ese tiempo, cuando el promedio de vida era como 40 años, ¿no? Se Claro. moría la gente muy pronto. Pero bueno, esa es mi impresión. Ahora, digamos, el recuerdo de los 100 años de la ejecución de Francisco Villa tendría que ser más equilibrado en cuanto a pues, los hechos de la vida de este personaje. Pues volvemos a lo mismo. Entiendo la parte del gobierno federal que quiere hacer una apología, o como le llaman, Sí. de Francisco Villa por los grandes aportes a la historia de México que le hizo. Pero también no podemos dejar de lado las familias que destruyó, porque fueron muchas, no fue nada más la mía, o sea, fueron cientos. Le puedo hablar de Rey de Cel Documental. Sí. Supongo, yo en mi mente tengo cuántas se quedarían sin documentarse, o sea, es increíble, es mucho. Y nada, que pues así como digo, el gobierno federal se esfuerza en mostrarlo como un héroe, ¿no? Como toda la vida lo han enseñado en los libros de primaria, Sí. como un héroe Francisco Villa, pero también tiene su lado oscuro, muy oscuro, sobre todo Francisco Villa. Pues Hugo, le agradezco mucho estos minutos para el programa. Gracias por relatarnos esta historia. A la orden, gracias a usted. Gracias, Hugo Merino, quien es descendiente, bisnieto de Santos Merino Solís, quien en octubre de 1916, como ya escuchamos, fue quemado vivo por Francisco Villa y sus hombres por no entregar la cantidad de 10,000 pesos oro que le estaban exigiendo por respetar su vida.